Y el día de hoy, miércoles, le informamos que apenas hace unos días, el 13 de este mismo mes, el 13 de enero, el Vaticano retiró el estado clerical a Fernando Martínez, un sacerdote miembro de la Legión de Cristo, al considerarlo culpable de varios delitos de abuso sexual a menores. La congregación informó en un comunicado que decidió que Martínez no podía ejercer como sacerdote, pero escuche usted esto, le autorizó que siga perteneciendo a los legionarios. O sea, está acusado de abuso sexual este señor y todavía va a poder estar ahí en los legionarios, casi como una burla. De hecho, es una gran burla y para las víctimas debe ser una gran mentada, con Sí, mucho respeto dicho. Sí, efectivamente. Este sacerdote sigue en la iglesia, algo que efectivamente ha indignado a las víctimas. Una de estas víctimas es Ana Lucía Salazar, quien denunció haber sido violada por el sacerdote cuando ella tenía apenas 8 años de edad, era una niña, y criticó en su cuenta de Twitter sobre el castigo impuesto a este sacerdote Martínez casi 3 décadas después de que los abusos se denunciaron ante sus superiores en la década de los 90. Carajo, y dice en su cuenta de Twitter, hoy muy temprano, creo que fue durante las primeras horas del día de hoy, escribe, el Papa decidió que el Señor siguiera las filas de la iglesia después de violar niños. Es lo que escribe en su cuenta. Ahí está la tolerancia cero, dijo. En lugar de que la Legión de Cristo me hubiera mandado una carta en donde el Papa prefiere el bien de la Iglesia en lugar del bien de las víctimas de violencia sexual clerical, me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa. Eso es lo que dice. Pues es un reclamo durísimo. Durísimo, es un reproche no a cualquier instancia de la Iglesia, sino al propio Papa Francisco, que efectivamente es el responsable al más alto nivel de la Iglesia Católica. Hay que recordar que la Legión de Cristo fue fundada en 1941 en México por el sacerdote michoacano, sacerdote de Cotija, Michoacán, Marcial Maciel Degollado, y lleva muchos años recibiendo denuncias de abusos sexuales cometidos, y ya muchos plenamente probados, por sacerdotes de esta congregación religiosa. Es decir, es un sacerdote que duró años y años en la impunidad, todo porque pues la Iglesia, como lo ha demostrado hasta el día de hoy, pues no hace nada por los sacerdotes violadores. Básicamente, señor Maciel, fíjese usted, en diciembre los legionarios hicieron un informe público en el que identificaron a 33 sacerdotes y 71 seminaristas que abusaron sexualmente de menores de edad en las últimas 8 décadas. Para que lo hayan dicho en un informe, honestamente, debe ser un mar de violadores. Un mar de violadores. Sí, en su momento aquí lo informamos y en su momento también aquí conversamos sobre este tema de una congregación religiosa y particularmente de su fundación de Marcial Maciel, que murió pues siendo sacerdote y hubo en su momento tuvo en su momento el conocimiento el Papa, tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa que lo sucedió, Ratzinger, conocimiento de estos abusos y no pasó absolutamente nada. Bueno, hemos empezado así el día de hoy los periodistas porque tenemos el privilegio, tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio pues yo le digo todavía el padre Alberto Atié, ya no es sacerdote don Alberto, pero lo invitamos y él nos hizo favor de acompañarnos en este espacio para informarle a usted, que nos ve, que nos escucha, de este fenómeno que parece que no tiene final, don Alberto. El problema gravísimo de los abusos en la Iglesia Católica por parte de sacerdotes y de la Legión, pero no solamente de la Legión de Cristo. Efectivamente. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, igualmente, me da gusto saludarles. Bienvenido. Y a través de ustedes, pues a quienes nos hacen favor de vernos o escucharnos, no sé
Nos escuchan. ven y nos Vernos escuchan. y escucharnos, así Muy bien. es. Pues sí, efectivamente, es una problemática, bueno, que nace con la persona, porque la sexualidad humana, pues es una realidad que todos traemos en nuestra historia, desde incluso antes de nacer, ¿no? El nacimiento nuestro se debe probablemente a una experiencia de tipo sexual que está dentro de familias y todo lo que sea, pero viene de una realidad de la sexualidad humana en la que no todas y todos lo manejamos de manera adecuada, de acuerdo con ciertas reglas del juego social o religioso o ético, o incluso también en un momento dado, como en la problemática de la pederastia clerical, con autorización legal o no. Este es un problema humano, existe con la humanidad, ¿no? Sí. El problema de la pederastia clerical es que al darse dentro de la iglesia supone que recibió un mandato divino de cómo jugar las reglas del juego de la sexualidad humana dentro de la revelación judeocristiana y por lo tanto con reglas muy restringidas aparentemente. Uno es el mandato, otro es el modus operandi, ¿no? Este modus operandi, dado que existe una modalidad, una normatividad en la iglesia, no debería de realizarse como de hecho se da. La pederastia no debería existir. Pues no. Y sin embargo existe, ¿no? Entonces el problema no es que no exista, es cómo se maneja, cómo se controla, cómo se hace saber que existe si es que ha existido. Y es el caso de la pederastia en México, con Marcial Maciel y otros anteriormente, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que desde cuándo tenemos conocimiento, cómo lo tenemos y qué hacer. Cuando yo me encontré con ellos siendo sacerdote, bueno, pues traté de decir que eso no se podía aceptar así como se estaba dando y no me permitieron ni siquiera tener la posibilidad de hablar de ello, ¿no? ¿Cuál fue? Usted fue sacerdote durante 20 años. 20 años, sí. 20 años. En 2003 usted dice, se acabó. Desde 1994 que atendía a una víctima del padre Maciel. En 1994 Hace 26 años. atiende a una víctima del padre Maciel. Exactamente. Usted conversa con esta Yo converso víctima. con ella y trato de aplicar otros criterios que también son cristianos, que son cómo tratar a aquellos que nos agreden de una manera u otra y qué hacer al respecto. Hay, digamos, dos modalidades en general. Una es perdona y olvida a quien te agredió, que es un poco la tendencia mayoritaria. Exacto. Y la otra es, puedes perdonar, pero también puedes buscar la justicia. De hecho, Gandhi en su modelo, Luther King en el suyo, y otros que son o no cristianos, ¿verdad? Como, por ejemplo, Malala Yousafzai, y otros como el caso maravilloso, creo yo, de Sudáfrica, sí, que es Nelson Mandela, sí, sí, ¿verdad? Al mismo tiempo que dicen no quiero venganza, dicen también quiero justicia, ¿no? Y en ese aspecto Claro. yo le propuse a Juan Manuel, puedes perdonar a tu enemigo, Maciel, pero al mismo tiempo puedes buscar la justicia. Yo te acompaño en ello. Y en esa búsqueda me di cuenta que no se podía. A ver, usted primero, Sí. ¿con qué instancia de la Iglesia Católica va? ¿A qué instancia acude? Acudo, primero. Bueno, lo primero es los consejos que me dan quienes son, en este contexto me encontré a canonistas, por ejemplo, misioneros del Espíritu Santo, que me dijeron, mira, a ver, no se puede hacer nada. No le muevas. Lo que te podría recomendar es escribe una carta, entrégala a tu arzobispo, a tu autoridad, que es la instancia que me corresponde, para que él la ponga dentro del archivo secreto que hay. Todas las diócesis tienen un archivo secreto. Para que la archive. Para que el día que muera, si es que se introduce su causa de beatificación o canonización, salga tu carta. Yo dije, no me suena, man. O sea, justicia no es eso. No. Eso es simplemente confiar que la Iglesia algún día abrirá el caso en materia de beatificación, que era lo que buscaban de Maciel. ¿Y quién era en ese momento el arzobispo de usted? En 1994 ya era en ese momento Norberto Rivera. Norberto Rivera Sí, Carrera, el sí. cardenal. Que- y usted le que usted informó. Y entonces pasa 94, pasa 95. En esos periodos yo había estado trabajando con los exlegionarios en búsqueda de que hacerle llegar al Papa documentación sobre los abusos. Eso sí me estaba yo moviendo con mi amigo y padre espiritual,
Monseñor Carlos Talavera, que en ese momento era sacerdote, luego llegó a ser obispo de Coatzacoalcos, y en ese momento él me dijo, diles que no salgan, porque ellos me habían dicho que querían ya salir a los medios y a denunciarlo públicamente. Los sacerdotes legionarios que fueron abusados por Marcial Maciel. Algunos ex sacerdotes, otros que no llegaron a hacerlo, porque se retiraron antes, pero fueron seminaristas de la congregación. Entonces él me dijo, diles que no salgan, entréguenme los papeles, yo se los llevo al Papa. Y ellos me dijeron, hemos hecho todos los intentos, Alberto, no vamos a seguir en esta línea interna, ya nos cansamos, y nosotros vamos a salir afuera. Entonces fue cuando yo les dije, bueno, yo los respeto, con mucho gusto, por supuesto, respeto su decisión, yo voy a mantenerme adentro, si ustedes quieren salir, adelante, yo me mantengo adentro, y es cuando hacen la denuncia en un periódico americano, el Hartford Courant, de Connecticut. Claro, porque en México estaba imposible hacer algún tipo de denuncia. Era imposible. Incluso con la prensa. Incluso con la prensa, en ese tiempo, ¿no? Digo, y sobre todo con la prensa. Y sobre todo con la prensa o medio de comunicación cualquiera. Por ejemplo, estar ahorita con ustedes y hablar de ello me parece un paso adelante. En ese tiempo era muy complicado. Y tampoco hace tanto tiempo. Estamos hablando de hace 25 años o menos. Sí. Hay un escándalo con Fox también relacionado con medios y relacionado con los Legionarios de Cristo, que Vicente Fox le puso un manotazo a algún medio por ahí porque se atrevió a hablar de los legionarios. Un escándalo ya con Fox, para ya no mencionar canales ni personajes. En ese periodo estaba de presidente Zedillo. Exacto. Y de todos modos, los legionarios y quienes estaban con ellos, empresarios y todo, dueños de medios, obviamente obstaculizaron cualquier posibilidad, ¿no? En 97 fue Salvador Guerrero, el que era reportero de La Jornada, que atrajo esa información de Estados Unidos y le pregunta al cardenal Rivera que qué pensaba de esas acusaciones, ¿no? Y Rivera dijo, todos son cuentos, son mentiras, es más, a ti te pagaron por haberlo puesto en el periódico. ¿Cuánto te pagaron?, le dice. Sí. Y ahí es donde empieza ya mi inquietud como sacerdote de querer ver a mi autoridad. Para ese entonces, ¿usted ya tiene información? ¿Usted ya había escrito la carta? O sea, a ver, yo tenía la información de Fernández Amenábar, tenía la información de los 8 que me vieron después, porque yo celebré una misa en su nombre que él me recomendó. Entonces, cuando yo voy a ver al cardenal, por haber salido diciendo que todo era falso, voy con una copia del periódico, se la entrego y le digo, señor, con todo respeto, no se trata solo de mentiras, yo atendí un caso y conozco de otros 8. Y es cuando me dice, todo es un complot, no hay nada de qué hablar. Eso se lo dijo Norberto Rivera Carrera a usted. Sí, y me sacó de su oficina. Lo sacó. Me corrió. Molesto. Yo molesto, enojado. Sálgase. Me dijo, no hay nada de qué hablar. No hay nada de qué hablar. Yo ya dije lo que tenía que decir, hasta luego. Cosa que me extrañó porque si él hubiera sido mi autoridad como lo era, yo hubiera jugado un poquito de manera inteligente y hubiera dicho, déjeme la información y yo me encargo de esto. Yo lo hubiera creído, digo. A ver, déjeme preguntarle esto, por favor, padre. Alberto. Alberto. Sí, se queda uno con eso. Sí, no, adelante. A ver, don Alberto. Sí. ¿Cómo puede ser posible que la estructura de los Legionarios de Cristo se puedan mantener aún con ese costo que tenía para la Iglesia? ¿Cómo puede ser que una estructura de un, grupo en apariencia menor frente a las intenciones, por lo menos, de una iglesia tan grande, tan vasta como la católica, cómo puede ser que ese grupo tan menor haya tenido tanta influencia como para que el Papa mismo haya hecho caso omiso de todos los señalamientos que había? Obviamente Norberto Rivera pues, es un peón del otro, del Papa, pero ¿cómo es que puede un grupo tan pequeño tener una influencia tan grande? Bueno, muy buena pregunta. Yo también me la hice, ¿verdad? Y me la hago todavía. Y yo creo que ahí es donde entra precisamente el costo-beneficio institucional. O sea, ¿qué beneficio estaba trayendo mantener a los legionarios en ese momento y todavía? ¿Dinero? ¿No? Dinero, vocaciones, relaciones, escuelas, universidades. Poder. O sea, la iglesia se puede manejar o como una institución que tiene un origen evangélico,
que yo creí que lo tenía Por supuesto. y le jugué a ello, Tuvo- o como una institución de poder, de equilibrios de poder. Entonces, Al final fue- el poder acumulado por los legionarios en ese punto era tan grande que en realidad, pues cuando el Papa tiene a Maciel frente a él, sabe perfectamente a quién tiene. Así es. A un personaje acusado de violar niños. Bueno, tiene esa información, yo sí lo creo que la tenía. Tiene además la información de que Estamos- Maciel estaba ligado a las familias más poderosas También, de por el México otro y de lado. otros países, que estaba trayéndole vocaciones como ninguna otra congregación u orden en ese momento. Todas las demás órdenes estaban en una situación crítica. No hay que olvidar que la teología de la liberación había permeado Por supuesto, a en los América jesuitas, a los Claro. franciscanos, a los carmelitas, a los dominicos, y todos estaban en una posición crítica de hasta dónde la Iglesia Católica jugaba o no dentro del sistema capitalista Y como un factor. Maciel era un derechoso. Y Maciel era un hombre que estaba a favor de En- el anticomunismo de Juan Pablo. Entonces estaba anti lo que estaba creciendo, que para ojos de la Iglesia demeritaba a la Iglesia, que era pues todas estas teorías un poco más sensibles con los pobres, para no llamarle teología de la liberación. ¿Es así? Bueno, digamos, es la hipótesis que yo traté de manejar en un escrito que hice con Bernardo Barranco, que ustedes conocen, respecto de por qué sostener a un hombre con tal, digamos, Ahínco. daño ético a la comunidad y, a pesar de todo, mantenerlo como alguien intocable, porque Maciel murió impune. Así es, En 2008. así es. Nunca nadie lo tocó, absolutamente. Ni siquiera vieron un proceso. O sea, yo lo que pedía como señor Cicluna cuando hablé con él era, en 2005, Monseñor, a ver, lo que interesa en términos de derecho no es vengarse en contra de Maciel, es saber si lo que se le acusa tiene o no un sustento. Y para eso hay que hacer un procedimiento legal. Y él me dijo, bueno, es que un hombre tan viejo, ¿qué se puede hacer con él? A ver, estamos hablando primero de usted tiene conocimiento de una de las víctimas y tiene conocimiento de testimonio. Estamos hablando hace no mucho, de la década de los 90, de hace 25, poquito más de 25 años, en el 95. Estamos hablando del pontificado de Juan Pablo II todavía. Sí, así es. Estamos hablando de que al Papa Juan Pablo II se le informó, se le allegaron datos y documentos de estos abusos de Marcial Maciel. Y estamos hablando de otro personaje que fue Papa también, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger. Sí. Es decir, dos papas por lo menos involucrados directamente en este asunto y que no hicieron absolutamente nada para evitar que Marcial Maciel muriera en 2008 en la absoluta impunidad. Digo, no solo O que estos dos. propiciaron. Sí, hay papas anteriores, está Paulo VI, está Juan claro. XXIII, está Pío XII, por lo menos conocidos en el mundo nuestro, digamos. Hay probablemente casos anteriores que no tenemos conocimiento, pero Desde los 60. sí, el padre Maciel Desde los 40, según el país. Sí, utilizó, por ejemplo, con Juan Manuel, porque él me lo dijo, la imagen del Papa Pío XII cuando le mencionó que lo había autorizado él para que lo masturbaran sus muchachos y le quitaran esos dolores del vientre que le impedían evangelizar. O sea, él usó la autorización del Papa Pío XII para que sus muchachos lo masturbaran, por ejemplo. Él dice, textualmente él me lo dijo a mí y se lo dijo a otros. El Papa Pío XII me ha autorizado que me masturben, que me soben, para quitarme esos dolores que yo tengo y que no puedo. Y aprovechando la vulnerabilidad extrema, primero de jovencitos, Así y es. luego de jovencitos con vocación, con... De niños que aspiraban niños al que aspiraban sacerdocio. a ser sacerdotes, es una vulnerabilidad de la que se aprovechaba precisamente, más allá de que fuera cierto que el Papa lo hubiera autorizado, Sí, que se antoja que es una falsedad Bueno, brutal. no lo podemos saber. Lo Claro. que, No lo sabemos, que, no sabemos. No lo sabemos que- nada. lo que yo puedo decir ahora con el tiempo es que la pederastia clerical implica, por un lado, una manipulación con símbolos sacralizados,
como el papado, los sacramentos y otro, y luego un sometimiento sexual que puede ser más o menos violento en términos físicos, depende del tipo de persona que está. La pederastia tiene esta doble, y luego el encubrimiento de la congregación, la gran sombrilla, y el encubrimiento institucional de la Iglesia. ¿Vas a formular una pregunta? No, vamos a corte. Vamos a un corte y vamos a un corte y volvemos con el ex sacerdote, ahora sí, Alberto Atié, quien nos está hablando, informando sobre los abusos en la Iglesia Católica cometidos, entre muchos, por Marcial Maciel Degollado, que murió en 2008 en la completa impunidad. Volvemos. Volvemos a los periodistas. No, estaba leyendo el tuit, no dejo de leerlo, el tuit de Ana Lucía Salazar, porque además ella es conductora, es una conductora, un tuit que es durísimo, porque recibe una carta de los legionarios donde le anuncian la decisión del Papa. La decisión, dice, bueno... Ella denuncia haber sido violada por el sacerdote cuando tenía 8 años y luego el día de hoy critica en su cuenta de Twitter sobre el castigo impuesto a Martínez, a este padre, al padre Fernando Martínez. Recibe una carta del Vaticano y la respuesta de ella en las redes, si usted la quiere seguir, es Analu Salazar. Vale la pena seguirla, ella se está comunicando permanentemente a través de esa cuenta, es @AnaLuzSalazar, tal cual como se lo estoy leyendo, es @Ana1 Salazar. Salazar, ese es. S primera y Z a ver, la segunda. Lee el tuit. Y el tuit es brutal, en lugar de que la Legión de Cristo me hubiera mandado una carta en donde el Papa prefiere el bien de la Iglesia en lugar del bien de las víctimas de violencia sexual clerical, me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa. Es brutal lo que dice el día de hoy. Y por eso precisamente estamos hablando esta tarde aquí en Los Periodistas con don Alberto Atié, quien fue sacerdote durante 20 años. En 2003 dijo adiós. Y es alguien que ha denunciado a todos los niveles, lo hizo en su momento, como nos acaba de contar, con Norberto Rivera Carrera, el ex arzobispo de la Ciudad de México. Y también, pues es que, ¿cómo no va a tener esta reacción una víctima de violación de un sacerdote que sigue en la completa impunidad, sigue en Roma, sigue oficiando misa, aunque no de manera pública? Yo le pregunto, Alberto Atié, ya hablamos, ya nos dijo que finalmente es un asunto de poder. ¿Por qué solapó el Papa Juan Pablo II y el Papa Ratzinger a los violadores sacerdotes? Pero también hay una lógica política. La lógica política hasta geopolítica. Así es. El Papa Juan Pablo II se caracterizó por un anticomunismo feroz, aún ante expresiones que no tenían muchas veces ni siquiera que ver con el comunismo. Movimientos sociales en América Latina, por ejemplo. Había esa lógica política y geopolítica de Juan Pablo II de solapar abusos, porque eso impedía que lo que él consideraba movimientos comunistas pudieran progresar. Eso es una magnífica pregunta que yo sí creo que vale la pena tratar de responderla, por lo menos en hipótesis, y luego validarla si se puede en algunos hechos. Yo, en lo personal, me he hecho esa pregunta, ¿no? Yo creo que la Iglesia polaca, en particular, en el bloque soviético, era un bastión. Sí. Era un bastión monolítico, o sea, no se podía hacia adentro de la Iglesia hacer un cuestionamiento ni ético, ni dogmático, ni filosófico,
ni cultural, digamos así, ¿no? Entonces el Papa Juan Pablo tenía esa gran encomienda de hacer de la Iglesia polaca un bastión para el mundo, de que era posible enfrentar el comunismo, luego en forma distinta, pero también el capitalismo, y así tratar de ver qué hacer con el caso de la Iglesia o las iglesias en América Latina, ¿no? Que habían, sí, enfrentado, obviamente como en los 70s, fuertemente esta especie de defensa de la civilización occidental cristiana. Claro. Ahí está el pinochetismo, ahí está la Iglesia de Argentina misma. Videla, ¿no? sí, ¿no? claro. Y Sí. entonces, obviamente... Ahí está Bergoglio. Ahí está Bergoglio, que es un caso que había que darle seguimiento. Que es el actual Papa Francisco. Y no es lo mismo la Iglesia chilena, que enfrenta con solidaridad, la Vicaría de Solidaridad, el daño causado por el pinochetismo, a la Iglesia en Argentina, por ejemplo. No es lo mismo. Muy plegada Entonces, a la dictadura, Pues al arrastra, prelato. Bergoglio mismo, el actual Papa, arrastra en la conciencia, porque él lo ha planteado abiertamente, arrastra en la conciencia haber participado con los militares. Y en algún momento, aunque él lo arrastra con mucha pena, se retira un tiempo, etcétera, alguna nobleza tiene, me imagino, porque pues está en la posición en la que está, pero arrastra con el haber ayudado a que dos sacerdotes en particular, uno de ellos pierde la vida en manos de los militares y al otro se lo encuentra con los años y pues le reclama, ¿no? Que lo puso en mano de los militares. Sí, bueno, ahí está un poco la película de los dos papas, claro, y esta fórmula, ¿no? Pero lo que yo considero, siguiendo un poco esta inquietud, es efectivamente Juan Pablo pretende, digamos, por un lado liberar a Polonia del comunismo y a Europa del comunismo y al mundo del comunismo, porque era como el gran enemigo mundial a enfrentar y a resolver qué hacer. Y por otro lado, la infiltración del comunismo en América Latina. Y allí Reagan y Thatcher son para el Papa muy importantes aliados porque lo sé yo después, lo supe después, que el Papa Juan Pablo contaba con informes diarios de la CIA, de cómo se enfrentaba la problemática en América Latina, qué se estaba haciendo con ello. Y para derrotar esta supuesta infiltración del comunismo, el Padre Maciel, la Legión de Cristo, era su carta alternativa, ¿no? Entonces, no es por ello fácil de ver cómo enfrentar la problemática sexual de Maciel como un problema real, sin tomar en cuenta este juego geopolítico que estaba teniendo en cuenta como alternativa, porque los legionarios, el grupo de los legionarios, los capitales, la lucha en Chile con Sodano. Sodano fue nuncio apostólico. Claro, fue nuncio apostólico, fue secretario de Estado del Vaticano. ¿No? En Chile. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de enfrentar esta problemática acusando a todos los cristianos de socialistas cuando estaban partiendo de una afirmación del Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes de que la problemática de justicia era una problemática evangélica y no era solo una problemática de filosofía o de poderes civiles en el mundo, sino era constitutivo de la fe ver qué hacer. Y una afirmación que hace Medellín es que la pobreza en América Latina es una expresión del poder capitalista en América Latina. Entonces, obviamente había que buscar cómo resolver eso desde el Evangelio. Algunos probablemente, no sé cuántos, hay que ver, a lo mejor se fueron demasiado en la línea marxista, pero otros no. A todos los barrieron, de una manera u otra. Sí. ¿No? Ahora, eso ocurrió con Juan Pablo II. Este encubrimiento de los abusos clericales, pero continuó con Ratzinger. O sea, había una mancuerna entre ellos. Por supuesto, ¿no? Digo, sí. Antes de ser papa, Ratzinger fue un jerarca, un estratega fundamental en la Congregación para la Doctrina de la Fe, por ejemplo. Sí, digo, yo estudiaba en Roma en ese tiempo, no había semana que no llamaran a un teólogo y le sentenciaran que modificaba su teología o lo expulsaban, como el caso de Leonardo Boff, por ejemplo. Claro. Yo estaba en Roma, diario había análisis, estudios, gente. Y por otro lado, sabemos de más de 3,000 casos que nunca supimos en ese tiempo de abuso sexual que sancionaran a alguien.
O sea, eran capaces de, por una pequeña modificación, digamos, filosófica en la lectura de las de interpretación o de interpretación dogmática, pues ya ahí está. Poder correr a alguien o mandarlo al silenciamiento pero como a vos. A uno que violó a 60 niños, no. Y el Papa Juan Pablo conoció cardenales como el Groer de Austria, que había abusado de muchachos en su convento benedictino, el más grande de Europa en ese momento, lo supo perfectamente y nunca actuó en contra de ellos. Es una aberración eso. A ver, Alberto Atié, en México la Legión de Cristo se volvió una gran sociedad anónima. Lo fue, lo es todavía a nivel mundial. Sí. Pero en el caso de México también tuvo una enorme cercanía con el poder. ¿Usted qué sabe de las relaciones, por ejemplo, de Marta Sagún y los Legionarios de Cristo? Bueno, la información que tenemos, porque yo no soy un estudioso del asunto, es que ella, al principio, como muchas mujeres, formaron parte del entorno de Maciel. O sea, Maciel no hay que olvidar que tuvo cercanía de mujeres muy ricas, sí, ¿cómo no? como la señora Barragán, por ejemplo, en Monterrey, pero también formó el Regnum Christi, sobre todo de consagradas, mujeres jóvenes que entregaron su vida y a través de su vida también su relación familiar y sus capitales. Yo conozco a varias ex consagradas que me ayudaron a entender el modus operandi de cómo Maciel, por ejemplo, cada cumpleaños recibía en efectivo $10,000 por casa. $10,000. En efectivo, para él. Para que él dispusiera qué hacer con ese dinero. ¿Qué hacía con él? Desconocemos. Pero me parece totalmente una cosa desproporcionada en términos de una congregación que se formó para evangelizar y para llevar la buena nueva a todos, en particular a la gente pobre, enferma, necesitada, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de qué hacía Maciel con esos $10,000 cuando en su cumpleaños todas las casas, cada una, ¿cuántas eran?, le entregaban $10,000 en efectivo en mano a él para que él dispusiera de ese dinero. Había una relación cercana de Marta Sagún con el propio Marcial Maciel, porque el papá de Marta Sagún fue amigo de Marcial Maciel en Cotija, Michoacán, desde la niñez, dice el propio papá. A donde regresa, ¿no? A donde regresa Maciel, junto con su amante. Maciel hace de Cotija un santuario. Un santuario de la Legión de Cristo. De donde él pensaba en un momento dado en su imaginario de beatificación que sería enterrado allí, sería venerado. Nosotros, hablo yo y otras y otros, muchos, logramos mostrar que Maciel no era lo que pensaban que podía llegar a ser, sino que era un hombre como cualquier otro, pero con unas desviaciones sexuales y de poder muy graves, que no podían llevarlo de ninguna manera a lo que se pretendía llevar. Hay un reportaje de marzo del 2011, un reportaje que en su momento se hizo muy famoso, basado en el libro del periodista del País, Jesús Rodríguez, donde habla justamente sobre pues toda la farsa de los Legionarios de Cristo y haber sostenido a un violador, básicamente tenerlo en un en un pesebre de flores, ¿no? Cuando era el personaje que era señalado por violador. Y en cuenta lo de la amante de Maciel y la hija que tenían en conjunto. En España. Y los dos hijos en México. Exacto. Claro. Y cómo regresa y se refugia justo en Cotija a lamerse las heridas. Es lo que dice el reportaje, que dio origen a un libro muy famoso de este reportero. Se llama Marcial Maciel, la amante y su hija. Híjole, don Alberto Atié, es todo un caso. ¿Qué hay que seguir informando de la pederastia clerical, de los abusos clericales todavía? Bueno, yo creo que hay dos vertientes. Una es la intraeclesial, ¿no? Que espero que cada vez más podamos saber más. Ellos van dando a cuentagotas. Por ejemplo, esto que ustedes acaban de leer hoy, este tuit, es que la autoridad máxima de la Iglesia finalmente se expresa respecto del caso de Fernando Martínez. Fernando Martínez pasó por 6 escuelas, abusó
muy probablemente de más de 50 niñas o niños. Uf. No tenemos la información precisa. Ellos identifican pasar 6 veces por 6 casos. No, es 6 escuelas, de las cuales ellos tuvieron conocimiento, ellos lo cambiaron, ellos trataron de bajar el nivel de graves daños a las víctimas. Ellos, la iglesia. En particular ellos, y con conocimiento absoluto de parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe, porque es obligatorio informar, ¿no? Es obligatorio, no Los legionarios no es y la opcional, congregación. ¿no? Entonces hay un problema intereclesial, pero también hay un problema civil. Sí les quiero decir que con mucho dolor e indignación que en México, por ejemplo, es de los países más atrasados en materia de justicia a las víctimas de pederastia en el mundo. O sea, Porque los ministerios públicos porque no los ministerios reciben denuncias, públicos- porque no investigan. Sí, exactamente. Entonces hay un tema también de sociedad civil, de derecho de Estado, toda esa parte en nuestro lado, ¿no? Hoy el presidente habla sobre el tema justamente sobre el tema de pederastia. Se dice le que- preguntan si sería debería prescribir o no debería prescribir los delitos, los abusos. delitos, y él opina que Que no deben prescribir. que no deben O sea, prescribir. de acuerdo con la Convención Mundial de los Derechos del Niño, los daños graves a niños y a sus derechos no deben de prescribir, porque es muy normal que las niñas y los niños primero no sepan cómo expresar eso, luego pase un tiempo y aún expresándolo los daños permanecen. Entonces debería ser imprescriptible, ¿no? Por esa parte. claro, claro. Pero en México a los 10 años prescriben los casos. Carajo. Entonces, tenemos mucho que hacer en materia de justicia. Hemos trabajado con la Cámara de Senadores, diputados y todo, tratando de modificar. Es muy complicado. Vamos a seguir platicando de este tema aquí en Los Periodistas y que le demos darle las gracias. Ha sido un privilegio platicar con usted, Igualmente, muchas gracias. don Alberto Atié. Y vamos a seguir en este tema porque es un asunto que nos concierne a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos. Muy amables.